Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 16 al 19. Amén. Vamos a leer la palabra. ¿Ya encontraron? Y por supuesto que ahí está como fácil de leer, ¿no? Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pueden sentarse, sean tan amables. Lo primero que vamos a tratar de definir es qué es el pecado. Según dice la Biblia, y lo lee de una manera textual, el pecado es toda injusticia. Aunque si se toma la palabra pecado del griego, quiere decir errar al blanco. Pero bíblicamente uno encuentra que toda injusticia es pecado. Pablo dice que el pecado se enseñoreó de él una vez que vino la ley, porque él no conoció el pecado si la ley no dijera no codiciarás. Capítulo 7 de la carta a los Romanos. Entonces, el pecado es transgredir las exigencias de Dios en cualquiera de sus expresiones. El pecado se origina en el cielo, según Ezequiel capítulo 28 y Isaías capítulo 14. Afecta a los hombres una vez que la primera pareja es establecida, según el Génesis capítulo 3. El pecado, a pesar de que no se llamaba pecado antes de Éxodo 19, produjo en el hombre la muerte. El escritor a los Romanos dice, hubo mucha gente que murió sin saber por qué moría. Eso es lo que dice Pablo a los Romanos. De Adán a Moisés, la gente murió y no sabían por qué moría. Pero una vez venida la ley, entonces descubrieron por qué vino la muerte. El pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte. Gloria a Dios. El pecado evoluciona en diferentes formas, o se muta, como hablan de los virus, ¿no? Así que el primer pecado fue una desobediencia, pero luego se mutó en un homicidio, y después vino la poligamia, según el capítulo 4 del libro del Génesis, y se desencadena una cantidad de prácticas que riñen contra lo que Dios enseña que no se debe de hacer. Cuando las personas llegan al cristianismo, por el favor y la misericordia de Dios, entonces encontramos la solución al pecado. La Biblia dice de una manera clara que si andamos en luz como Él está en luz, Primera de Juan capítulo 1, y tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de su Hijo Jesucristo, ¿qué?
nos limpia de todo pecado. Hebreos capítulo 10 dice que mientras los sacerdotes hacen sacrificios todos los días por los humanos y que al final no quitan los pecados, Cristo ofreció un solo sacrificio, una sola vez por todos. O sea, el pecado tiene una solución. Se llama la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Está escrito, Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¿Será que pueden alabar al Señor, hermano? Una vez que usted y yo hemos llegado a formar parte del cuerpo de Cristo, que somos llamados a ser santos y que Dios nos ha apartado del pecado para hacernos hijos suyos, seguimos vestidos de esta naturaleza, de esta carne. Pedro escribe, el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando la inmundicia de la carne. O sea, los cristianos se bautizan, pero siguen siendo vulnerables al pecado. Siguen siendo, de alguna manera, sujetos posibles a pecar. Pero hay una diferencia que es ahí donde yo quiero entrar. Y es que el escritor habla de dos maneras de pecar, o de dos pecados mejor. Uno que practica el creyente y dice él, oren, y Dios lo restaura. Pero hay otro pecado que dice él, por el cual digo yo, que no oren. Y estaba mirando el texto y me llamó mucho la atención, porque el verso 17 dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Cuál es ese pecado no de muerte? El pecado circunstancial, el pecado que usted, sin pensarlo, llegó a practicarlo, el pecado que de momento simplemente aflora en nuestra vida a causa de nuestra naturaleza. Pero habla de otro pecado, que es de muerte. Y entonces dice el verso 17, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, esa es la diferencia. Que una cosa es que yo peque sin inclusive pensarlo. Otra cosa es que usted peque de manera voluntaria. ¿Cómo es que dice la carta a los Hebreos capítulo 10, el verso 26? Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber tenido el conocimiento de la verdad, ¿qué dice? No quedan más sacrificios por nuestros pecados, sino que una, ¿qué? Horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, hay que establecer la diferencia, porque a algunos les pasa lo que a mí me pasó. Cuando yo creía el Evangelio, a mí no se me ocurrió pensar de que podía llegar a pecar. Cuando alguien fallaba, yo me escandalizaba y en mi santurronería decía que eso era prueba de que no conocido a Dios. Así que para mí, el pecado, como dijo un amigo mío, a metros. Sin embargo, algún día he tenido un percance y le he recordado la mamá a una hormiga. Ese día entendí que yo era pecador, que seguía siendo vulnerable, que de la única forma que podía perseverar sin fallar era estando en Cristo. Alaben el nombre del Señor. Sin embargo, los cristianos pecamos. El capítulo 7, el verso 20 del libro de Eclesiastés dice, no conozco hombre justo sobre la tierra
que haga el bien y nunca peque. El Salmo dice, Jehová miró desde los cielos para ver si había algún entendido que buscara a Dios y que no lo halló. No lo halló. Juan escribe en su carta y dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero, ¿qué? Nosotros pecamos. Pero si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado. En el capítulo 1 es más explícito. Si decimos que no tenemos pecado, se incluye el apóstol. ¿Qué pasa? Lo hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. En síntesis, hay una diferencia muy grande entre el pecador practicante y el pecador circunstancial. ¿Cómo puede ser un pecado circunstancial? Bueno, aquel que no lo pensé, que no lo desarrollé en la mente. Santiago escribe en el capítulo 1 y dice, cuando alguien se ha tentado, no diga que es de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado. Entonces, ¿de dónde viene el problema? De la naturaleza, de la propia concupiscencia del individuo, que lo hace pensar y procesar hasta llegar a la práctica, y una vez practicado el pecado, el resultado es la muerte. ¿Cuál es el pecado voluntario? Ese que yo sé, que tengo conocimiento, que no debo de hacer y siempre lo hago. Sé que no se puede decir mentiras, pero mantengo la mentira a flor de labios, para quedar bien, para pretender engañar a la otra persona, para disimular la transgresión de alguien. Es tan fácil caer en el pecado de la mentira. Y en ese orden, otra cantidad de pecados que una persona sabe que no puede, que Dios le dice que no, que sabe que es ofender a Dios. Sin embargo, él lo hace de una manera libertina. A ese pecado es el que el apóstol dice aquí, que quien lo practica, no oren por esa persona, porque el pecado de esa persona no se quita en razón a ¿qué? A que él siempre lo practica. Ese es el pecado de muerte del cual Juan dice, pido que no oren, algo así, no pierdan el tiempo, como dijo un amigo por ahí, ese no cambia. Uno encuentra en el cristianismo personas que pasan meses, años, y ellos no se les ve ningún progreso espiritual. Siempre los ve uno atados a la misma práctica. Y por más que se les genere conciencia, que se les llame la atención, él sigue ahí. Él sigue ahí. Pero esa persona no va a avanzar en el conocimiento de Dios. No va a avanzar en su proceso de santificación. No va a avanzar en vivencias con Dios. Porque está practicando el pecado. Y entonces, cuando yo practico el pecado de una manera voluntaria, pues no hay medicina. No la hay. Por eso el escritor de los Hebreos dice, si el que viola la ley de Moisés ante 2 o 3 testigos es sujeto de juicio, ¿cuánto más? Oiga, ¿cuánto más el que pisoteare al Hijo de Dios? El que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue pasado, santificado, e hiciere afrenta al Espíritu Santo. O sea, no tiene alternativa. No porque Dios quiera, sino porque el individuo no ha tenido el carácter suficiente para decir, hasta aquí.
doy un giro de 180 grados y me vuelvo a Dios. El día que el hombre lo haga, ese día, ese pecado de muerte deja de ser de muerte. Porque los cristianos deben de aprender, debemos de saber que Dios nos salva. ¿Cuánto pagué yo por mi salvación? 0. ¿Cuánto pagó usted por su salvación? Nada. Nada. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. ¿Qué tal? Pero yo tengo que trabajar en la salvación. ¿Cómo es que dice la Escritura? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. A ver si me hago entender. Yo salí allí al andén y se acercó la hermana Patricia y me dijo: Pastor Carlos, le voy a regalar el apartamento. Ah, por aquí estaba el esposo. Yo feliz recibo el apartamento, ellos me lo han entregado full. ¿Qué pasa si yo no vuelvo al apartamento y dentro de 5 o 6 años se me ocurre pasar por ahí? Está deteriorado. Si dejé la puerta abierta, entró el ladrón, se robó las baterías, los tomas, todo, desvalijaron todo, ni ventanas tendrá. Me lo dieron nuevo, me lo regalaron, pero yo no me preocupé, no lo cuidé. Esa es su salvación. Usted tiene que trabajar todos los días en su salvación, todos los días. ¿Cómo es que dice la Escritura? El que sea santo, santifíquese. Porque recuerde que la santificación es progresiva. Y solo usted podrá vencer el pecado de una manera clara cuando usted permanezca en él y él permanezca en usted. Porque el que es de Dios, el maligno no le toca. Porque la simiente de Dios que está en él no le deja pecar. Existe la oportunidad, pero hay una ley que le dice allá: no puedes. No sé a cuánto les habrá pasado que han alargado la mano casi al borde del pecado, pero se acuerdan de que somos hijos de Dios. Yo quiero que alaben al Señor. A veces la niñez del cristiano lo lleva a pensar de que pierde todas las oportunidades en Dios, inclusive por un pensamiento. Pero bueno, que el cristiano comprenda que hay un proceso para que el pecado se consuma. Y es el que menciona el Génesis. Satanás atacó todos los sentidos de Eva y en consecuencia de Adán. La visión, la audición, el olfato, el gusto, el tacto. Mire bien, y todo eso se dio en ellos. El diablo buscará todos los medios por afectar todos sus sentidos y al final usted fracase. Pero hay posibilidad de no pecar a pesar de que yo piense. Porque mientras el pecado está aquí, hay solución. El problema es cuando baja acá y sale. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? No contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale. Estaban en un contexto de comida. Jesús les hace saber que mientras ellos piensan que comer con las manos sucias los hace indignos ante Dios a causa de la ley, pues que ellos deben de ser un poquito más analíticos y entender de que el problema no es comer, porque va al vientre y luego a la letrina y se acabó.
El problema es lo que entra por los ojos, por los oídos, y llega al corazón y yo lo proceso y luego lo exteriorizo, porque del corazón salen ¿qué? Los adulterios, la fornicación, las inmundicias, los homicidios. Entonces hay creyentes que hace poco me visitó una persona y me ha dicho: pastor, yo no sé qué hacer, es que se me vienen unos pensamientos. Le dije: no tenga problema, yo mantengo pensamientos todos los días. El problema aquí no es que me venga un mal pensamiento, el problema es que yo lo alimente, lo procese y lo lleve a efecto. Ahí sí hay problema. Porque sujetos de pensar, todos. Búscame a alguien que no le haya pasado un mal pensamiento. Todos los seres humanos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando está aquí, yo puedo resistir en el nombre de Jesús. Puedo ocupar mi mente en otra cosa. Puedo hacer algo que de verdad agrade a Dios. Pero cuando yo permito que haga nido en el corazón y lo proceso hasta llegar a consumar el pecado, ahí ese es el problema, que solamente hay una forma de solucionarlo: acudir al abogado, acogiéndome a la misericordia de Dios. No hay otra. O si persisto en lo malo, pues ya usted sabe que aunque en la iglesia digan: oremos por fulano, ¿no han visto que en la iglesia oran por personas? Fulano que hace tiempo se fue, ¿y qué pasó? No, él tiene un amante y él vive con ella y se casó. No, él no, porque él es casado, pero yo tengo fe, pero él sigue, le hablan, pero él dice: no puedo. Bueno, por eso es lo que la Biblia dice, que por ese pecado, ¿qué? Porque el tipo no quiere cambiar. Dios me salva, pero yo tengo que hacer lo mío. ¿O no? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. No dice: yo le quito. No, es el hombre el que tiene que dejar. La gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres, pero los hombres tienen que renunciar a los deseos mundanos. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese. Quiero hacerlo, pero no lo hago. Aunque quiero hacerlo, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué no lo hago? Porque soy hijo de Dios. Porque la simiente de Dios está en mí y hace que no pueda practicar el pecado. Ojalá que Dios esté en su vida hoy. Que le permitamos ese lugar a Dios. Alaben el nombre de Cristo, para que Él tome el control. A mí me encantó lo que dice el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Mire lo que dice: lo que era imposible para la ley, por cuanto éramos débiles en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora en Cristo, la ley de vida en Cristo Jesús me libra a mí ¿de qué? De la ley, del pecado y de la muerte. Por eso es que Él dice: no hay condenación para los que están en Cristo. Si usted está en Cristo y Él está en usted, pase lo que pase en el mundo, el enemigo no podrá tocarlo, porque se encontrará con algo sorprendente: propiedad privada. Pertenecemos al Santo, pertenecemos a Dios, a su nombre gloria. Entonces hay un llamado a no pecar de manera voluntaria, y hay un llamado a evitar al máximo pecar, así sea de manera circunstancial. Si hoy o mañana se presenta un fenómeno de esos, que puede darse en usted y en cualquiera,
no se deje destruir su esperanza en Dios. Porque hay una particularidad, y es que el enemigo te hace pecar y enseguida te señala, te juzga, hace pensar que los demás saben, que lo están mirando mal, que ya se dio cuenta el pastor, y comienza el decaimiento porque el enemigo quiere aislarlo a usted como el león quiere aislar su víctima. Pero no se deje aislar. Hay un abogado que nos atiende las 24 horas y no se preocupe por la paga. Él es la paga por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Usted verá si alaba a Dios. ¡Aleluya! Entonces hoy podemos decir que hay una diferencia entre el pecador sin Dios y el santo pecador. El pecador sin Dios, su problema lo arregla con otro pecado, pero el santo pecador arregla su problema con su abogado. Y como no tiene con qué pagar, él ya pagó. Somos justificados por la fe. Por eso hoy debe de haber paz en su vida. No albergar el pensamiento que el diablo le mete diciendo su pasado, recordándole lo que no debió de hacer y lo hizo, o lo que hizo y no lo debió de hacer. No se deje engañar del enemigo. Su pasado no existe. Somos nuevas criaturas en Dios. El ayer no existe. Hoy solamente existe un cristiano que ha sido salvo por la gracia del Señor, que se ha acogido a su misericordia y que a pesar de que se presenten las posibilidades de pecar, tiene el carácter suficiente, el dominio propio suficiente para decir, no lo hago. A pesar de que le digan, hágalo, que es bueno, que es agradable. Hay algo que le dice, no puedes hacerlo. Claro, usted sabe que contrista al Espíritu Santo. Y no hay una vida más trágica que sin Dios en la vida. Los que no conocen a Dios viven de cualquier forma y no le ven problema. Pero cuando uno conoce a Dios y le falla a Dios, uno no tiene paz. Yo he visto gente llorando a gritos diciendo, no puedo más. A mi oficina ha llegado gente golpeada por el mal, pero con la simiente de Dios. Pastor, yo no puedo más, vengo porque quiero dejar lo que sea. Y qué lindo ver cómo Dios rompe cadenas, lo espera con los brazos abiertos, le restaura su vida. Claro, es que el único pecado que Dios no va a perdonar es el que usted no confiese y no se aparte. ¿Quieren dar gracias? Señor.